Capítulo tercero de la obra original basada en un suceso verdadero, titulada Una víctima del secreto de la confesión, escrita por Joseph Spillman, de dominio público, adaptación narrativa y síntesis por Eleonora. En medio de alegres proyectos, se siente una inquietud, como si una advertencia muda acompañara su ilusión, donde a veces no todo avance conduce a la paz, sin antes pasar por algo sombrío. Alegres proyectos y tristes presentimientos. El párroco condujo a su madre a las 2 celdas más próximas del ala de la Magdalena, separadas de su habitación tan solo por el estrecho paso donde estaba la ventana que daba luz al corredor. Estas celdas ofrecían una hermosa vista a la montaña y se hallaban relativamente bien conservadas. Sin embargo, la madre eligió las dos del ala central, porque estaban inmediatas a la habitación de su hijo, el cual le habló de la señora Blanche, quien era la presidenta de la Unión de San José, una viuda muy buena y caritativa, de la misma edad de ella, y quien le había regalado al párroco una suma de dinero para instalarse mejor y aumentar su biblioteca. Parte de ese dinero lo ocuparía para arreglar la habitación asignada a su madre, a quien propuso que a mediados de Cuaresma se viniera a vivir con él. El párroco y su mamá entraron en la oscura cocina, atendiendo al llamado de Julia para cenar. Cuando acabaron los niños de tomar café, salieron a recorrer el antiguo monasterio, mientras que la madre y el hijo seguían sentados manteniendo íntima conversación acerca de tristes sucesos de su vida y del más lisonjero porvenir que parecía querer ofrecerles ahora el destino. La señora Monmolín le comentaba que presentía como si alguna nueva desdicha se cernía sobre sus cabezas, a lo que su hijo le respondía que en manos de Dios estaban siempre, y si les enviaba nuevas pruebas, las soportarían con gracia. En ese momento llamaron a la puerta. Era un niño en traje de montañés quien entró acompañado de Carlos, quien le abrió la puerta que Loser había dejado cerrada al marcharse. Venía a buscar al sacerdote para guiarle a una lejana cabaña del monte, para llevarlo con su padre a recibir el santo óleo y el viático, quien al estar comiendo se cayó repentinamente de la silla, y desde entonces no se le entendía lo que decía. Hablaba como si estuviera ebrio. El párroco, al ver que iba a ausentarse, pensó en llevar el dinero a casa del alcalde o rogar a algún vecino que fuera a custodiarlo. Pero todo esto lo demoraría, pidiéndole a su madre que se quedara en el monasterio con los niños, encargándole el dinero que guardaba en su escritorio y trasladándolo a la alcoba donde dormiría su madre. Y así podrían encerrarse. Al buscar el párroco la llave, se preguntaba dónde la había puesto. En aquel momento cruzó por su mente una sospecha por el sacristán, mandando a su sobrino Carlos por la llave del ropero que estaba en la alcoba. Esta llave también abría el escritorio. Abrió el cajón y al ver el pañuelo donde había envuelto el dinero, respiró como aquel a quien se quita un peso de encima, pensando para sí que era una sospecha infundada hacia Loser. Una vez que se marchó el párroco, pidió a su sobrino Carlos que cerrara con llave. Los niños le pedían a su abuelita que se volvieran a casa, porque les daba miedo pasar la noche ahí. Pero ella
había prometido a su hijo guardar la casa y el mucho dinero que allí había. Por fin se decidió a enviar a sus nietos a los 4 Brazos, donde todavía encontrarían al señor Lenoir, y a pasar la noche sola, puesta su confianza en Dios. Los acompañó hasta la puerta por la escalera principal, dándoles un beso y siguiéndolos con la vista, marchándose tomados de la mano saltando, hasta que desaparecieron en las calles de la aldea. Cerró la puerta y con el corazón oprimido se volvió a la habitación de su hijo. Sacó del escritorio el pañuelo del dinero y no pudo resistir la tentación de desatarlo y examinar su contenido, sorprendiéndose al ver tanto dinero. Ató de nuevo fuertemente el pañuelo y lo llevó a la alcoba donde estaba la cama de su hijo. Paseándose por la habitación, rezó la anciana el rosario por las ánimas benditas, mientras que el crepúsculo iba desapareciendo en la oscuridad de la noche. No quiso encender la luz y se acostó vestida en la cama, esperando despierta hasta que regresara su hijo. Quedándose dormida, al cabo de un tiempo, repentinamente volvió a despertarse, creyendo haber notado ruido en la habitación contigua. Le pareció como si alguien hubiera querido abrir la puerta de la alcoba. Creyendo que era su hijo, lo llamó por su nombre. Como no respondió, volvió a dormirse profundamente hasta que amaneció. Hemos llegado al final de este tercer capítulo. La vida y los proyectos siguen su ilusión, pero no toda alegría está libre de sombras.